Gisela Vicente, ya estoy a medio camino de casa, dijo Armando, sujetando el volante con una mano y el teléfono con la otra. La carretera está fatal, no pienso volver. Al otro lado de la línea, el director del hospital donde Armando había trabajado durante 10 años le rogaba que volviera para operar de urgencia a un paciente con apendicitis aguda. Armando ya había realizado hoy una operación de 2 horas, no hubo complicaciones, pero estaba muy cansado. De hecho, últimamente estaba muy cansado, y en 6 meses ya podía empezar a preparar los papeles de su jubilación. Su experiencia como cirujano era inmensa, pero el cansancio se acumulaba y le robaba las fuerzas. Gisela Vicente, continuó Armando, Paulo Toro está ahora de turno, puede arreglárselas sin mi ayuda. Ya es hora de que empiece a hacer cirugías por sí mismo, y podrá encargarse del paciente con apendicitis. Créeme, puede hacerlo. Puede que el tipo no sea muy seguro de sí mismo, pero es muy listo. Armando terminó de hablar y cogió el volante con las 2 manos. Era finales de noviembre, pero hoy nevaba copiosamente, así que apenas podía ver la carretera por delante. La nieve, que se había derretido durante el día, se había congelado al atardecer y crujía bajo las ruedas del coche como cristales rotos. Estoy harto de todo esto, pensó Armando. Pronto me jubilaré y olvidaré el hospital como un mal sueño. Viajaré por el mundo y veré cómo vive la gente en otros países. Tomaré el sol, me tumbaré en la arena junto al mar, beberé limonada fría y fumaré buen tabaco. Pero el año pasado, casi todo el mundo estuvo en cuarentena a causa del COVID-19 y se cerraron las fronteras. Una enorme parte del hospital fue aislada para los pacientes de coronavirus, la UCI carecía de oxígeno y ventiladores, e incluso las camas escaseaban. Y aunque habían convertido esta sección de coronavirus en una zona roja aislada, pocos médicos seguían las precauciones. De hecho, muchos de ellos ni siquiera creían que existiera realmente un virus tan mortal. Tal actitud le pareció extraña a Armando, porque había demasiadas muertes en el hospital. Armando suspiró pesadamente, realmente quería librarse de todo este lío, y al mismo tiempo le daba miedo. Así que sus pensamientos de viajar a países cálidos no eran más que intentos ingenuos de convencerse de que había llegado el momento de jubilarse. En realidad, no tenía ni idea de cómo viviría ni de qué haría las 24 horas del día sin su trabajo, lo que le fastidiaba de vez en cuando, pero aún así le encantaba el trabajo. Todavía no podía imaginarse su vida en el futuro. Frunció el ceño y apretó un poco más el acelerador, pues quería llegar a casa cuanto antes. En ese momento vio en los faros una enorme silueta oscura, cubierta de copos de nieve, que volaba hacia él. Pisó el freno bruscamente, el coche se deslizó sobre las migas de hielo, dio 2 vueltas sobre su eje y se detuvo. El cinturón de seguridad se le clavó dolorosamente en el pecho. A 1 metro de distancia, Armando vio un enorme alce inmóvil, que movía las patas y expulsaba gruesas bocanadas de vapor por la nariz. El alce le miraba fijamente, el faro se reflejaba en los ojos del animal como ascuas rojas. El corazón de Armando latía frenéticamente. Tuvo suerte de no haber derrapado a un lado de la carretera, hacia el bosque, y de que el coche no hubiera volcado. El alce asintió con la cabeza, agitó su intimidante cornamenta y caminó lentamente hacia el otro lado de la carretera. Armando esperó un momento, envuelto en los humos del tubo de escape, y luego siguió conduciendo, mirando atentamente la carretera. Pero apenas había recorrido 20 metros cuando vio un nuevo obstáculo. Un cuerpo humano, ligeramente cubierto de nieve, yacía en medio de la carretera. Era difícil creer lo que estaba ocurriendo, pero Armando no tenía motivos para dudar de la realidad. Salió del coche y se acercó al cuerpo. Era una chica vestida solo con ropa interior. Armando le tomó el pulso, su corazón apenas latía. Tenía una mancha de sangre bajo la cabeza, a simple vista no se apreciaban otras lesiones.
Armando miró a su alrededor con cuidado, tanto como le permitía la nevada. No había ningún coche a menos de 10 metros del que la chica pudiera haberse caído en el accidente, ni ninguna otra razón que explicara por qué estaba en medio de una carretera nevada de noche. Y de todos modos, ¿quién conduce un coche casi desnudo en noviembre? No había tiempo para teorías. La niña estaba en estado crítico, necesitaba ayuda inmediata. No tenía sentido llamar a una ambulancia cuando llegaran, sería demasiado tarde. Armando regresó al coche, abrió la puerta trasera, cogió a la niña en brazos y la metió dentro con cuidado. Encendió el teléfono y marcó un número. Gisela Vicente, ¿cómo está Toro? ¿Ha empezado la operación? Bien, cuando termine, dile que no se relaje, que voy para allá. Necesito su ayuda. No, me ha pasado algo por el camino, luego te lo cuento. La chica con la herida en la cabeza. Necesito un TAC y todas las pruebas, puede que necesite cirugía. No, Gisela Vicente, estoy bien. No estuve implicada en el accidente, ni siquiera fui testigo. La encontré en ese estado en medio de la carretera. De todos modos, estaré en el hospital en unos 30 minutos y allí te lo explicaré todo. Vale, espéranos. El corazón de Armando seguía latiendo en su pecho. De no haber sido por el alce, quién sabe si habría visto a la chica en la carretera o la habría atropellado en la oscuridad. Lo más probable es que no la hubiera visto, aquel alce estaba en la carretera justo a tiempo. Si la chica se recuperaba, tendría que ponerle un monumento a aquel alce. Armando dio media vuelta y condujo en dirección contraria. Esta vez condujo rápido, ignorando la nieve. Tenía tanta adrenalina en su organismo que ahora podía ver todos los objetos de la carretera y se controlaba como en las operaciones más complejas. Sergio ya estaba fuera del hospital con una camilla. Los dos trasladaron con cuidado el cuerpo de la niña a la camilla y se dirigieron al escáner de resonancia magnética. Gisela Vicente y una enfermera los alcanzaron en la sala de resonancias. Rápidamente examinaron a la niña, le tomaron la tensión, le extrajeron sangre de una vena y la analizaron. La resonancia mostraba un traumatismo craneoencefálico grave, pero no había que operar, el hueso estaba ligeramente destrozado y el cerebro magullado, pero no era crítico. Sin embargo, a Armando no le gustaba el aspecto de la chica, había alguna otra razón para su mal estado. Estaba casi en coma, pidió una ecografía del corazón y el abdomen. ¿Quién sabe cuánto tiempo llevaba tumbada en la acera a 7 grados bajo cero? Sus riñones o su hígado podían estar gravemente dañados. La ecografía mostró un problema renal, y no estaba causado por el frío. La causa estaba lejos en el pasado, se necesitaba un examen más exhaustivo. Pero por el momento era evidente que los riñones de la niña habían fallado. Atienda la herida, volvió a ordenar Armando. ¿Hay alguna cama disponible? Hay una, dijo la enfermera Marisa. ¿Tiene identificación? ¿Cómo la registramos? No llevaba nada encima, respondió Armando. Cuando la encontré, solo llevaba ropa interior. Quizá deberíamos llamar a la policía. Podríamos retenerla hasta mañana, pero entonces podríamos tener problemas si no tenemos ninguna identificación. No. Armando está de acuerdo, pero no podemos dejarla en la calle, ya lo arreglaremos y yo mismo llamaré a la policía. ¿Y qué dice Gisela Vicente? Nada, ¿qué puede decir? Está tan confundida como nosotros. De acuerdo, dijo Marisa, haré lo que tú digas. Armando salió de la sala de resonancia magnética y se dirigió a la sala de estar. Paulo Toro ya estaba allí, entusiasmado con su primera intervención quirúrgica realizada por él mismo. Estaba bebiendo con avidez café negro fuerte de una taza enorme. ¿Cómo ha ido?, preguntó Armando. Bueno, es demasiado pronto para decir nada, no quiero gafarlo, dijo Toro, apagando el cigarrillo. Mejor me callo. Todo se aclarará mañana. Armando sonrió cansado. ¿Por qué eres tan supersticioso, Paulo?, dijo.
Esta es la más fácil de todas las operaciones. Más fácil para ti, pero para mí es la primera operación sin la supervisión de nadie. Cuando eras joven, tenías tanta confianza como ahora. Probablemente no recuerdo aquellos días. Fue como hace 100 años. ¿Qué era ese ruido en la sala de espera? Una chica con un traumatismo craneal e insuficiencia renal. ¿Deberíamos operar? Me pediste que me concentrara. No, primero tenemos que resolver los detalles. Gracias a Dios, exhaló Toro. Todavía estoy temblando, 2 operaciones seguidas sigue siendo demasiado para mí. Ya puedes relajarte, le tranquilizó Armando. Lo siento, tengo que hacer una llamada. Salió de la habitación y llamó a la policía, explicando brevemente lo sucedido. La policía prometió tener un investigador y un forense en el hospital por la mañana. No estaba claro cómo podría ayudar un investigador forense por la mañana, cuando no habría señales del accidente en la carretera, pero a Armando no se le ofrecieron otras opciones. La niña, que seguía inconsciente, estaba conectada a una máquina de riñón artificial. Le pusieron puntos en la herida de la cabeza y le hicieron más pruebas. Su estado se había estabilizado más o menos. Al menos sobreviviría hasta que llegara el investigador. Armando se sentó en un banco del pasillo vacío, donde parpadeaban los fluorescentes. No tenía ganas de hablar con nadie. Tras quedarse sin adrenalina en el torrente sanguíneo, el cansancio se apoderó de él con más fuerza si cabe. Sus ojos se cerraron y sus pensamientos se agolparon en su cabeza. Se durmió con la espalda apoyada en la fría pared, sobresaltado por las pesadillas en las que un enorme alce aparecía ante él y le miraba con ojos rojos y sin pestañear. Le despertó un ruido en el pasillo. Armando miró el reloj, eran las 4 de la madrugada. Enseguida vio a Gisela Vicente y a 2 hombres que se le acercaban. Armando dijo: Gisela, estos señores han venido a hablar de la niña. Hola, dijo uno de los hombres. Era un cincuentón, con bigote y la nariz achatada como los exboxeadores. Aniceto Benítez se presentó, investigador. Déjeme hacerle unas preguntas y luego redactaremos un informe. Sí, claro, se levantó Armando y le estrechó la mano. Encantado de conocerle. El otro hombre, muy joven, se limitó a asentir y no dijo nada. Al parecer era forense. Llevaba en la mano un pequeño maletín de plástico que parecía un maletín médico. La conversación fue breve. Armando le contó al investigador todos los detalles de lo ocurrido, incluso mencionó al alce. El investigador asintió y anotó algo en su cuaderno. Bueno, concluyó, ¿puede enseñarme el lugar donde encontraron a la chica? Creo que sí, respondió Armando con inseguridad. Estaba oscuro y nevaba, pero intentaré mostrarle más o menos dónde estaba. Tenemos que ser precisos, no aproximados, dijo el forense. Lo haré lo mejor que pueda. Entraron en la habitación donde estaba la chica. ¿Así que la chica nunca recobró el conocimiento?, preguntó Aniceto Benítez. No recobró el conocimiento. ¿Cómo de graves son sus heridas? Traumatismo craneoencefálico severo. Vidal, ¿entiendes de qué estamos hablando? El investigador se volvió hacia el forense. Por supuesto, respondió, tomando cuidadosamente las huellas dactilares de la chica. También tomaré el ADN, quizá lo encontremos en la base de datos. El coma parece leve, añadió Armando. Las pupilas reaccionan a la luz. Con suerte, entrará en estado vegetativo. ¿Cuánto puede durar? ¿Podrá hablar? No lo sé, quizá una semana, quizá más de un mes. Pero no podrá hablar durante mucho tiempo. Además de la lesión, tiene un grave problema renal. ¿Qué tipo de problema? Insuficiencia renal crónica terminal. ¿Qué significa eso? No puede vivir sin una máquina de hemodiálisis. Si las pruebas confirman el diagnóstico preliminar, necesitará un trasplante de riñón. Vaya, sacudió la cabeza el investigador. Esta pobre chica tiene tan mal destino. ¿Sobrevivirá? Su cuerpo es joven, luchará por la vida y la ayudaremos en todo lo que podamos.
¿No llevaba identificación? No. ¿No hay signos de agresión sexual? ¿Lo comprobaron? Lo comprobamos, pero no había signos de agresión sexual. Yo me encargo. Muy bien, ¿estás listo para ir a ese lugar ahora mismo? Claro, vamos. Armando fue a la sala de descanso a vestirse. Roja y nerviosa, Gisela Vicente lo siguió. Armando, ¿qué te dijeron? Todavía nada, ahora vamos al lugar donde la encontré. ¿Sabrán quién es? ¿Cómo voy a saberlo? Lo intentarán, pero ¿qué podemos hacer? Solo podemos esperar que se despierte y entonces todo estará claro. Armando, no digas despierta. Espero que podamos ponerla en estado vegetativo, su tratamiento llevará mucho tiempo. La junta estará aquí pronto, ¿qué les digo? No digas nada todavía. Después de todo, vienen a revisar las salas de coronavirus. ¿Qué les importa esta sala? No lo sé, Armando. Podrían decidir revisar todas las salas. No me siento bien, tengo un mal presentimiento. ¿Por qué tú también eres supersticioso hoy? Toro dice lo mismo hoy. ¿Qué dijo Toro? Vamos, Gisela, todo irá bien. No te preocupes, ¿vale? Tengo que irme. Buena suerte, dijo una pálida Gisela con voz temblorosa. Gisela, tranquilízate, por favor, dijo Armando indignado. Frunció el ceño y salió de la habitación. Consiguió encontrar el lugar donde había encontrado a la chica. Había restos de sangre porque los servicios municipales aún no habían tenido tiempo de limpiar la carretera. El forense Vidal tomó todas las muestras necesarias, tomó medidas y fotografió cada detalle. Incluso el coche de Armando fue revisado en busca de señales de un posible accidente. ¿Crees que he sido yo?, preguntó Armando, señalando con los ojos al forense. Esto es trabajo, Armando, debes entenderlo. Es importante comprobar hasta las teorías más improbables. Sí, claro, por supuesto, asintió el médico. Lo comprendo. En ese momento sonó su teléfono, el número era desconocido. Hola, le escucho. ¿Armando Borrego? Armando tampoco reconoció la voz del teléfono. Sí, soy yo. ¿Dónde se encuentra? ¿Te encuentras bien? ¿Quién pregunta? Mayor, dice, ¿dónde estás ahora? ¿Está en el trabajo? ¿Va todo bien? ¿Por qué me llama? Vale, se oyó algo de ruido y voces excitadas de gente al otro lado de la línea. Dime, ¿había alguien más viviendo en tu piso aparte de ti? Mayor, no entiendo por qué me hace todas estas preguntas. ¿Me lo puede explicar? Sí, por supuesto, lo siento. Esta es la cuestión. No creo que lo sepas todavía. En todo caso, creo que es mejor que vengas a tu piso ahora mismo, así lo verás todo. Armando empezó a preocuparse. No puedo ir ahora mismo, podría explicármelo todo por teléfono. De acuerdo, el mayor dudó un segundo. Usted vive en el piso número 43, ¿verdad? Sí, así es. Ha explotado una bombona de gas en el piso de abajo. Armando se quedó paralizado. Sí, una explosión. 3 pisos completamente destruidos. Estamos limpiando los escombros ahora, llamando a los residentes. Gracias a Dios no hubo víctimas, solo una abuela en el 3er piso. Pero será mejor que bajes. Armando seguía sin pensar con claridad tras los sucesos de la noche anterior, y ahora su mente se negaba a funcionar en absoluto. Habían pasado demasiadas cosas en tan poco tiempo, no le cabían en la cabeza. ¿Vive alguien más con usted?, volvió a preguntar el comandante. No, vivía solo. Entonces tienes suerte. Si hubieras estado en casa habrías tenido muy pocas posibilidades de sobrevivir. Debe venir cuanto antes. De acuerdo, iré. Armando se puso pálido, sosteniendo el teléfono en la mano. ¿Ocurre algo?, preguntó el investigador. No puedo creerlo, dijo Armando en voz baja. ¿Qué ha pasado? Ha habido una explosión de gas en el piso de abajo. Es terrible, exclamó el comandante. ¿Ha habido víctimas? No, ninguna baja. Tengo que irme a casa. ¿Puedo irme? Sí, por supuesto, solo firme el informe. ¿Hemos terminado, Vidal? Sí, hemos terminado, respondió el forense.
No tengo más preguntas para usted, continuó Aniceto Benítez. Si tiene alguna pregunta o tiene alguna noticia sobre el estado de la niña, aquí tiene mi tarjeta. El investigador le tendió su tarjeta de visita. Llámeme cuando quiera. De acuerdo, Armando cogió la tarjeta y se la guardó en el bolsillo. Hasta la vista, te llamaré si hay novedades. Hasta la vista. Armando subió a su coche, arrancó el motor y condujo hasta su casa, tratando de calmar los pensamientos incontrolables de su cabeza. Una triste imagen le esperaba fuera del edificio. Estaba claro que no quedaba nada de su piso, se había derrumbado por completo al piso de abajo con todo su contenido. Su cama, donde iba a dormir esa noche, se mantenía en pie y fue aplastada por la pesada losa. El mayor había dicho la verdad, era imposible sobrevivir. Buscó a Majus y le preguntó qué debía hacer. Le darán una habitación en el hotel más cercano. Tendrás que quedarte allí un tiempo, no te preocupes por los papeles y las cosas que sobrevivieron, todo lo que sobrevivió será devuelto a sus dueños. Le llamaremos cuando se hayan realizado todos los trámites e investigaciones necesarios. De momento, vete a la administración municipal. Si no llevas el pasaporte, enseña el carné de conducir, te lo explicarán todo con detalle y esta noche estarás en el hotel. ¿Y los pisos? Armando señaló el edificio. ¿Se pueden restaurar o qué? Aún no puedo decir nada, los expertos lo solucionarán. Lo principal es que todos están vivos. No te preocupes, no te dejarán sin casa. Hasta la noche, Armando fue de una oficina de la administración municipal a otra, firmando un montón de papeles. Tras completar el papeleo, por fin llegó al hotel. Su habitación era pequeña pero muy acogedora, tenía todo lo que necesitaba excepto internet, incluso la comida y la cena eran gratis. El personal incluso se ofreció a pagar el alquiler si las cosas iban mal en el hotel. Armando intentó mantener la calma, aseguró a todo el mundo que él mismo podría encargarse del problema. Sin embargo, estaba sinceramente agradecido por su preocupación. Por la noche, estaba muy cansado tras su ajetreado turno, no quería volver al hotel. Visitó a la chica rescatada un par de veces y preguntó a la enfermera Marisa si había recuperado el conocimiento aunque solo fuera un minuto. Marisa movió la cabeza negativamente. Gisela se paseaba por las salas y los pasillos, cada vez más sombría, odiaba cada vez más toda esta situación con la nueva paciente. Miró a Armando de soslayo, pero no dijo nada. Hacía que Armando se sintiera cada vez más culpable, como si hubiera sido él quien atropelló a la chica en la carretera, la metió en el hospital y luego voló su propio piso. Se sentía deprimido y no sabía cómo disipar aquella oscuridad para que el sol volviera a brillar en su vida. Paulo Toro, que había contemplado el tormento de su mentor durante todo el día, no pudo soportarlo y le propuso a Armando que fuera a visitarle por la noche. Vivía solo en un piso de una habitación a 3 manzanas del hotel. Armando aceptó, necesitaba a alguien con quien hablar, y Paulo resultó ser un tipo bueno y sincero, y, lo que es más importante, conocía la línea que nunca debía cruzarse en las conversaciones privadas de examen de conciencia. Hacía ya 2 años que eran compañeros, desde el día en que Toro había llegado al hospital tras graduarse en la Academia de Medicina para estudiar con un cirujano experimentado. El piso de Paulo tenía un aspecto sorprendentemente acogedor. Bonitas cortinas, una suave alfombra turquesa en el suelo y un enorme televisor de plasma sobre la chimenea. Incluso tenía un acuario con peces de colores, a los que Paulo fue a dar de comer nada más entrar. Para ser un joven que vivía solo, el ambiente era muy sofisticado, y Armando se lo dijo a Paulo enseguida. Paulo trajo una botella de vino, pidió comida japonesa y se sentaron a la mesa. La conversación era distendida y amistosa, y pasaban de un tema a otro sin problemas. ¿Has pensado alguna vez en formar una familia?, preguntó Armando cuando la conversación giró en torno a los planes de futuro.
Claro que sí, respondió Toro, pero creo que primero hay que ganar dinero. Familia significa hijos, y si tienes hijos, necesitas mucho dinero. Bueno, no aparecerán todos el mismo día, objetó Armando, sintiendo que el alcohol empezaba a fluir caliente por su cuerpo. Todos los problemas se resolverán por etapas. Siempre da miedo pensar en ello. Yo tenía dudas parecidas cuando era joven. Nunca me has hablado de tu familia, observó Paulo. Ni siquiera sé si estás casado o no. ¿Alguien cercano a ti resultó herido en la explosión? No, pensó Armando. Estuve casado, pero no tuvimos hijos. Tenía problemas de salud que le impedían tener hijos, y hace 4 años murió. Ayer fue el aniversario de su muerte. Ah, ¿sí? Lo siento, no lo sabía. Le pido disculpas. Armando no dijo nada. ¿Están vivos tus padres?, preguntó Toro tras una pausa. Mi madre vive en el pueblo, tiene 76 años. Está bastante lejos de aquí, voy a verla todos los veranos de vacaciones. Siempre le insisto para que se mude a la ciudad, pero se niega. Es testaruda. Ha vivido allí toda su vida, solo ha estado un par de veces en la ciudad más cercana y no le gustó. ¿Y tus padres? También viven lejos. Tengo 2 hermanas y un hermano mayor, pero está en el ejército, no lo veo mucho. Cada uno tiene su familia. En ese momento sonó el teléfono de Armando, en la pantalla ponía GV. Hola, Gisela Vicente, dijo. Armando, buenas noches, aunque probablemente no sea una buena noche. Quería hablar contigo esta tarde, pero todo el mundo te estaba molestando. Pensé que tal vez podría resolver el problema yo mismo, pero todavía no lo he hecho. ¿Cuál es el problema? Sigue siendo el mismo problema, Armando, el problema con esa chica. ¿Qué pasa con la chica? Armando se puso tenso. En fin, esta mañana me han llamado diciendo que en 5 días traerán de urgencia a un paciente con problemas renales. Necesitarán un respirador, solo hay uno disponible en el hospital. Tenemos que encontrar una solución, pero no sé qué hacer, no puedo negarme. Sabes, la persona que reservó la habitación es muy influyente. ¿Ha averiguado el forense quién es esta chica? Nadie ha llamado todavía, Gisela. ¿Tienes alguna sugerencia? No lo sé, Armando. Tenemos que llevarla a alguna parte. Tenía la sensación de que tendríamos un problema con ella. ¿A dónde la llevamos? Armando levantó un poco la voz. En primer lugar, es la única testigo hasta ahora, y en segundo lugar, no debería ser trasladada si no sobrevive al transporte. Sí, lo entiendo, Armando. Tienes que hablar con el forense, tal vez puedan encontrar algunos familiares. Entonces tendremos tiempo de hacer el trasplante. No hay otra manera, Armando. Piénsalo, porque no sé qué más hacer. Está bien, Gisela, lo pensaré. Tómate tu tiempo, encontraremos una solución. Sí, Armando, busca una solución y date prisa, dijo Gisela y colgó. ¿Qué le ha pasado a la chica? ¿Ha pasado algo?, preguntó Paulo mientras Armando colgaba el teléfono. Dentro de 5 días hay que desalojar la sala donde está la niña y prepararla para un paciente importante. Espere, voy a llamar. Buscó una tarjeta de visita y llamó al investigador. Pero el investigador no tenía ninguna información nueva. Las cámaras de vigilancia de las gasolineras y tiendas cercanas a la autopista no habían captado al desconocido. No se había presentado ninguna denuncia por desaparición, era como si hubiera caído del cielo. Ni un solo rastro, ni huellas dactilares, ni su ADN en la base de datos. Vaya, se maravilló Toro cuando Armando le dio los detalles de la conversación. Si fuera una delincuente, la habrían reconocido enseguida, y una persona respetuosa con la ley no es tan fácil de encontrar. Armando, solo hay una solución. ¿Cuál es la solución? Un trasplante. Necesitamos un donante. Sin duda necesitamos un donante, pero ¿dónde podemos encontrarlo? Armando agitó las manos.
Por ley, solo los familiares pueden ser donantes, ni siquiera el marido o la mujer pueden serlo. Pero en fin, tienes razón, solo hay una salida. Trasladarla a otro sitio es un asesinato premeditado, y no lo permitiré. Ella me salvó la vida. Si no la hubiera encontrado en la carretera, estaría atrapado bajo los escombros de mi piso. Sí, asintió Toro. Probablemente estarías muerto. Si hubieras visto cómo era mi cama, te habrías quedado entumecido, y a la chica la habría salvado un alce. ¿Te lo imaginas? Si no fuera por el alce, la habría atropellado por la nevada. También es raro, si alguien me contara esa historia, no me la creería. Y resulta que ahora soy el único responsable de la niña. Me he sentido así desde el principio. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Toro, y nosotros sorprendió a Armando. Paulo se había convertido inconscientemente en partícipe de la situación, se consideraba parte de ella, y Armando estaba muy agradecido a su compañero por ello. ¿Sabes qué, Paulo? Armando ha decidido. Me quedaré en tu casa esta noche. ¿Te parece bien? Sí, claro. Es muy tarde, no tiene sentido ir a ninguna parte. Quédate aquí. Y mañana por la mañana iré al laboratorio a hablar con Lucía. ¿Empieza a las 7 de la mañana, no? Sí, claro. ¿Qué tienes en mente? Si todo va bien, podría necesitar tu ayuda. ¿Qué tipo de ayuda? Te lo diré más tarde, es demasiado pronto para hablar de ello. Necesito hacer algunas llamadas primero, hablar con la gente adecuada. Espero que salga bien, pero tiene que salir bien, dijo Paulo. Ya que el destino me ha elegido, no puede ser una broma, no me lo creo. Bueno, es hora de dormir. ¿Tú también te has vuelto supersticioso? Val, dijo Toro sin hacer demasiadas preguntas. Te haré una cama en el salón. Por la mañana, Armando se fue al laboratorio del hospital sin despedirse siquiera de Paulo, que seguía profundamente dormido. Lucía ya estaba allí. Armando se hizo analizar la orina y la sangre, y luego fue a que le hicieran una radiografía de los riñones. Como esperaba, el análisis comparativo con los resultados de la niña fue positivo. A mediodía estaba claro que su riñón era compatible con el de la niña. Solo quedaba reunir a un equipo de cirujanos y anestesistas para organizar el trasplante 4 días más tarde. Armando había asistido varias veces a trasplantes de hígado, por lo que sabía bastante sobre este tipo de operaciones. Durante su trabajo como cirujano, conoció a muchas personas influyentes que le estaban muy agradecidas. A algunos de ellos les ayudó con recomendaciones o les ayudó a encontrar una plaza en una clínica de prestigio y a realizar operaciones en situaciones críticas. Muchas personas influyentes, sus esposas y sus hijos aún le deben la vida. Armando nunca aceptaba dinero por sus servicios, e incluso su difunta esposa le reñía por ello. Todo el mundo lo hace, decía, y nunca había pedido nada a cambio. Pero ahora no veía otra opción. Su amigo de la universidad, un cirujano especializado en trasplantes de riñón, había aceptado ayudarle por un módico precio, pero solo si se le garantizaba que no habría efectos nocivos. Hacía algunos años, Armando había renunciado a un trabajo en la capital por un compañero de estudios y se había ido a trabajar a esta ciudad. Solo eran amigos nominalmente, pero Oligarius seguía en deuda con Armando. Tuvo que llamar al fiscal si Armando no hubiera ayudado también a su hijo tiempo atrás. El fiscal había prometido protegerle en caso de problemas. De todos modos, tarde o temprano se encontraría a los parientes de la niña y entonces se podría trabajar en el papeleo para que todo encajara ante las autoridades inspectoras. Pero ahora tenía que darse prisa. Su amigo, cirujano de trasplantes, había conseguido reunir un equipo y prometido estar en el lugar en 3 días para tenerlo todo bien preparado en el quirófano. Toro también había aceptado ayudar, al igual que la enfermera Marisa. Solo Gisela Vicente estaba nerviosa e incluso enfadada, consciente de que si algo salía mal, simplemente perdería su trabajo.
Además, sabía que se trataba de una violación grave de la ley y que podía acabar en la cárcel. No aceptó explícitamente este movimiento desesperado, pero tampoco dijo que no. Le dijo que no lo mencionara en su presencia, como si no supiera nada de su plan. Incluso pidió una breve excedencia y nombró a Armando director general interino del hospital. Cuando el comité vino a inspeccionar el hospital, ella les mostró rápidamente las salas donde se trataba a los pacientes con coronavirus. A continuación les ofreció una opípara cena en un restaurante caro, infringiendo las normas de cuarentena, y desapareció, incluso apagando el teléfono. 2 días después, a Armando le esperaban 3 buenas noticias. En primer lugar, Oligarius cumplió su promesa y acudió al hospital con un equipo de 3 médicos sin hacer demasiadas preguntas. Miró los escáneres y las pruebas y se sorprendió al ver un grado tan alto de compatibilidad entre Armando y la chica. Incluso le preguntó si era pariente suya. «Oligarius, ¿estás de broma?», objetó Armando. «Si eso fuera cierto, ¿para qué necesitamos tanto secretismo? Los resultados de las pruebas son increíbles, ya sabes, en la vida puede pasar cualquier cosa. Pero de todos modos, tú lo sabes mejor que nadie. En mi vida no ha ocurrido nada parecido, Oligarius, y tampoco puede aparecer de repente un pariente del que no sé nada». De todos modos, este hecho impresionó a Oligarius. Era la segunda buena noticia. Y la tercera, que alegró especialmente a Armando, fue que la niña empezó a abrir los ojos y a hacer movimientos reflejos. Después de todo, su estado había pasado de coma profundo a vegetativo. La operación seguía siendo complicada, pero Oligarius tenía mucha experiencia, y el anestesista que venía con él también. Además, el piso de Armando podía renovarse, y las reparaciones debían estar terminadas en unas semanas. Ahora solo quedaba rezar para que la operación fuera un éxito. Gisela Vicente siguió escondiéndose de sus colegas y permaneció ilocalizable por teléfono. A todos les molestaba su cobardía. Los preparativos para el trasplante duraron un día más. Armando firmó todos los papeles necesarios en los que la niña quedaba registrada como su hija. Su nombre y apellidos aún no se habían introducido, dejando un espacio en blanco. Armando también firmó un papel en el que decía que, si fallaba, él sería el responsable de infringir la ley. Todo el equipo se dio cuenta de que ese papel no le protegería de la responsabilidad, pero no había más opciones. Paulo Toro estaba más preocupado que los demás. Armando había hecho todo lo posible para que fuera optimista e incluso le había ofrecido operarle con anestesia local, pero Oligarius se había negado en redondo. De todas formas, a Toro no le habría servido de nada, pero Armando podría haberse tensado involuntariamente y sobrecargar así aún más su ya no tan joven cuerpo. Todos se dieron cuenta del riesgo que corrían en caso de mal resultado, sería imposible explicar lo ocurrido. En ese caso, ni siquiera el fiscal podría ayudarles. Quizá en 1 o 2 años podrían arreglar las cosas a costa de nervios y dinero, pero sabían que podían perder la licencia o incluso ir a la cárcel. Y Armando, como iniciador de esta aventura, era el que más arriesgaba. Oligarius no dijo una palabra sobre las posibles consecuencias, estaba tan seguro de su profesionalidad, o sabía que tenía una deuda que pagar, y la estaba pagando sinceramente. Lo hacía porque Armando había renunciado una vez a su prestigioso puesto por él. Marisa estaba de lo más emocionada, le asombraba lo que había hecho Armando porque era la única salida, todos los demás caminos conducían a la muerte de la desconocida. Todos sabían que Marisa era una persona muy romántica, lo cual no es común entre los profesionales de la medicina, especialmente los experimentados. Y solo Lucía sabía que aquella frágil romántica también había acudido al laboratorio y se había sometido a una prueba de compatibilidad para la donación. El resultado fue negativo, incluso su grupo sanguíneo era diferente.
El día de la operación, se respiraba en el aire la atmósfera de algún misterioso milagro que estaba a punto de ocurrir. Todos se volvieron supersticiosos, rezaban en la ducha y tocaban talismanes escondidos en lugares secretos que nadie más que el propietario conocía. Las últimas palabras del anestesista sonaron como lejanas, perdiendo su significado claro. Armando abrió los ojos una vez más para mirar a Toro, que estaba concentrado y serio. Al notar que Armando le miraba con una pregunta, asintió levemente. Armando se tranquilizó y se quedó dormido. El despertar de Armando fue doloroso, no había forma de que su mente pudiera ajustar su enfoque. La chica estaba tumbada en la cama de al lado, a su izquierda la ventana de la UCI estaba abierta y en la habitación hacía mucho frío. «Despierta, Armando», la voz procedía de Marisa. Armando la reconoció, miró a su derecha y vio a una enfermera con uniforme médico y un jersey rosa debajo. Le miraba con una sonrisa. Entonces las palabras de Armando sonaron inseguras y roncas: «¿Todo ha ido bien?». «Todo va bien», confirmó Marisa y cerró la ventana. «Oligarius sigue aquí. ¿Cuándo terminó la operación?». «Hace 2 horas. El médico sigue aquí, él y su equipo se irán esta noche». «¿Llamo al médico?». «Sí, tráelo, por favor». Marisa salió y 10 minutos después apareció Oligarius. «Bueno, Armando, ¿cómo te encuentras?», me preguntó enseguida. «Estoy bien. Todavía no pienso con claridad. Nunca he estado en el papel de paciente, una buena experiencia». «¿Y cómo está la chica? ¿Cómo fue la operación?». «Está estable y sus riñones funcionan, está bien en ese sentido. Las complicaciones surgieron en una parte un poco diferente». «¿Qué ha pasado?». «Gisela Vicente te lo dirá. Solo te digo que no te culpes, pase lo que pase. Yo sabía lo que hacía, y no tengo nada contra ti. Recuérdalo, y lo resolveremos sobre la marcha». «No lo entiendo», Armando frunció el ceño. «¿Cuál es el problema?». «Gisela vendrá más tarde y te lo contará todo. No conozco todos los detalles». «De acuerdo, Armando, tengo que irme. Tengo que irme esta noche, pasado mañana tenemos una operación». «De acuerdo, gracias, Oligario. Estaré siempre en deuda contigo. No te preocupes y tómate tu tiempo, deja que las cosas se calmen. Adiós». Y Oligarius se fue, dejando a Armando completamente desconcertado. A la hora de comer ya se sentía mejor. Marisa se ocupaba de él y de la niña, pero no podía responder a las preguntas sobre los problemas que Oligarius había insinuado, ya fuera porque no sabía nada o porque fingía no entender. La situación solo fue aclarada por Gisela Vicente, que apareció en la habitación recién a las 4 de la tarde y le pidió a Marisa que los dejara solos porque necesitaba hablar con Armando. «Armando», le dijo, «lo entiendo todo. Salvaste una situación que parecía irremediable, tienes una suerte increíble. No sé a qué Dios le rezabas, pero estaba de tu parte. Pero intenta imaginarte en mi lugar. ¿Te imaginas lo que me habría pasado si el resultado hubiera sido el contrario? Tú estarías jubilado en 6 meses, e incluso podrías estar en situación de invalidez, y yo podría ir a la cárcel, y tengo a mis nietos que mantener. Mi hija mayor solicitó el divorcio. ¿Tienes idea de lo difícil que es criar y mantener a los hijos? No, no sabes nada de eso. De todos modos, no podía soportarlo, aunque me maldigas, no me disculparé». «Espera», Gisela la interrumpió Armando. «No entiendo nada. ¿Qué ha pasado? ¿Puedes ser más concreta? Porque todo el mundo habla con acertijos». «Sí, claro, más concreto», dijo ella. «Ayer llamé a las autoridades y les conté lo que estaba pasando en el hospital. No podía soportarlo, estaba muy nerviosa. No podía creer en el éxito de la operación. Mañana vendrán investigadores y funcionarios del ministerio, solo quería que lo supieras. Tendrás que asumir la responsabilidad. Solo quería que supieras que he sido yo. Todo es por mi culpa. También se lo conté a Oligaria, él lo sabe.
Tienes que cuidar de los demás, su destino está en tus manos. ¿Te das cuenta de los problemas que has causado con tu imprudencia? Armando escuchó el largo monólogo de Gisela Vicente y cerró los ojos, sorprendido de que todo lo que decían no le molestara en absoluto. Lo importante era que la operación había sido un éxito y que la niña viviría. Ya no había límite de tiempo, ahora habría tiempo de sobra y él lo solucionaría todo. En aquel momento, el problema que a Gisela Vicente le había parecido apocalíptico, a Armando le parecía tan insignificante que podía dejarlo para más tarde. Sonrió, y una lágrima caliente rodó por su mejilla. «Eres como el beato Agustín», dijo Gisela con sorpresa. «Todo el mundo en este hospital parece haberse vuelto loco. Vale, puedes seguir sonriendo, pero yo tengo que irme. Entra en razón y, de todos modos, ya no trabajas aquí, te he despedido». «Adiós. ¿Dónde estoy?». Venía de la otra cama. Armando abrió los ojos y miró a su izquierda, era la voz de una chica. Miró a su alrededor confundida. «¿Dónde estoy?», volvió a decir, y luego tosió. «Dios mío», exclamó Gisela, que casi había cerrado la puerta tras de sí. «Marisa», gritó en el pasillo. «¿Dónde estás? Ven aquí, rápido». Y Gisela Vicente salió de la habitación, sin querer meterse en nada. Marisa vino corriendo y se precipitó hacia Armando, pero él la detuvo, señalando con la mano la cama vecina. «Dios mío», exclamó la enfermera. «Está despierta». «¿Dónde estoy?», repetía la niña, tosiendo cada vez con más fuerza. «En el hospital, estás en el hospital», corrió Marisa hacia ella. «Puedes toser, pero ten cuidado y, por favor, no intentes levantarte ni hagas movimientos bruscos. Y no te preocupes, estás bien. ¿Recuerdas cómo te llamas?». «Nadie», dijo la chica, pensativa durante un segundo. «¿Qué ha pasado? ¿Cómo he acabado aquí?». Los ojos de Marisa ya estaban húmedos. «Nada», cogió la mano de Nadia y dijo, «ahora estás a salvo. Te encontraron en la carretera. ¿Recuerdas lo que te pasó? ¿Cuáles son tus últimos recuerdos?». «No», la niña negó con la cabeza. «Es difícil recordar. Me duele la cabeza». «¿Te duele la cabeza? ¿Te duele mucho?». «Mucho. Te pondré una inyección. Espera un momento». «Vale», dijo Nadia y giró la cabeza, mirando a Armando. «Nadia», pensó el hombre, «qué nombre tan bonito». Sonrió mirando a la chica. Ya no podía contener las lágrimas. Lo que le pasara mañana o pasado mañana no le preocupaba, no era importante. Lo que importaba era lo que ocurría aquí y ahora. Pasaron 2 días más. La euforia del éxito de la operación y de que la niña salvada volviera en sí se había desvanecido un poco. La euforia fue sustituida por un problema en forma de equipo de investigación del ministerio, que llegó al hospital desde la capital. Armando ya podía levantarse y caminar por el hospital. Además, tras ser interrogado y firmar una declaración en la que se comprometía a no salir de la ciudad, regresó al hotel esa misma noche. Se le prohibió hablar con Nadia, y un policía enviado desde la capital estaba de guardia fuera de su habitación. Ella era la única testigo y, dado el favor que Armando le había hecho, la investigación sugirió que podría haber influido en su testimonio. Su nuevo riñón funcionaba correctamente, su cuerpo no mostraba signos de rechazo. Nadia podía comer sola e incluso caminar hasta el baño, pero los médicos decidieron mantenerla en la unidad de cuidados intensivos durante un tiempo. El investigador Aniceto Benítez acudió 2 veces durante ese tiempo e interrogó a Nadia con todo detalle, pero nunca llegó a saber nada de su historia. También habló con el médico antes de marcharse. «Armando Álvarez, he oído que tienes un problema», le dijo. «Los problemas principales ya han pasado», contestó. «Yo me ocuparé del resto». El investigador se lo pensó un momento y luego dijo: «Ha hecho usted una gran cosa por la investigación, ha salvado la vida de un testigo. Sin su testimonio todo habría seguido siendo un misterio durante mucho tiempo, y probablemente nunca habríamos resuelto el caso».
Me gustaría ayudarle en todo lo que pueda. Si necesita algo de mí, téngalo en cuenta. Soy consciente de que la comisión de la capital puede causarle problemas, así que llámeme cuando quiera. ¿Sabes? Se le ocurrió de repente a Armando, puede que tenga que pedirte un favor. Dígamelo, haré lo que pueda. Tengo una idea, puede que sea una tontería, algo así como un último intento de salvar la situación, pero aún así merece la pena comprobarlo. Armando Álvarez, créeme, no hay ideas estúpidas en estos casos complicados. No tienes ni idea de qué locas suposiciones resultan ser las únicas correctas. Así que no dudes en contarme lo que se te ocurra. ¿Tienes el resultado de la prueba de ADN de Nadia?, preguntó Armando. Lo tengo. Me gustaría comparar mi ADN con él. ¿Le gustaría?, se apresuró a decir el investigador. ¿Cree que Nadia podría estar emparentada con usted? Vi en su expediente que figuraba como su hija en el historial médico. ¿Le he entendido bien? Sí, no hay pruebas objetivas que lo demuestren, pero, ¿y si hay alguna posibilidad? De acuerdo. Cuando te sientas mejor, ve a la comisaría y habla con Vidal Solar. Ya lo conoces. Se lo haré saber, hará lo correcto. Gracias, Aniceto Benítez. No hay de qué, que te vaya bien. Y el investigador se marchó. En cuanto Armando salió del hospital, se vio desbordado por tantas cosas que hacer que no pudo pensar en otra cosa en toda la semana. Primero se ocupó con acento agudo del piso, que pronto iba a ser reformado. Luego tardó mucho en encontrar un abogado que aceptara encargarse del caso de la operación ilegal, y no tenía energía suficiente para seguir con todo. Armando volvía al hotel por la noche, agotado, y se iba directamente a dormir para poder empezar a luchar de nuevo por su libertad y su vida por la mañana. Y hablar con Nadia parecía cada vez más necesario. Aniceto Benítez había tenido razón, la tonta suposición de Armando había resultado ser correcta al 100%, o más bien correcta al 99,9%. Su ADN coincidía en un 99,9% con el de Nadia, lo que significaba que era su hija biológica. Parecía absolutamente imposible, pero Vidal lo había comprobado 3 veces, ahora era un hecho innegable. Desde luego, eso ponía todo el caso de la operación ilegal a su favor, pero aún tenía que presentar una solicitud formal del análisis a un laboratorio independiente, adjuntarlo al caso y convencer a mucha gente. Incluso podría tardar un año, al menos eso había dicho el abogado. Y sin embargo, la racha negra que había empezado en la carretera cuando había frenado el coche delante de un alce que se había interpuesto en su camino había terminado, y ahora todo lo que le rodeaba cegaba su mente con un tono blanco cristalino. Ahora incluso Armando, que era un escéptico, creía en los milagros. Como si no se podía explicar todo lo que estaba ocurriendo. Pero tenían que existir razones racionales, y Armando las buscó intensamente, rebuscando en los rincones más secretos de su pasado, y las encontró. Sorprendentemente, había olvidado por completo un episodio ocurrido 23 años antes. Por aquel entonces, él y su mujer estaban desesperados por tener un hijo. Su mujer visitó las mejores clínicas, mientras buscaba otros curanderos en bosques y pueblos remotos, y Armando se convirtió en un verdadero creyente, rezando en todo tipo de templos para que el Todopoderoso les mostrara su favor. Encendió velas en las iglesias, hizo donativos, habló con sacerdotes y con personas que afirmaban que les había ocurrido un milagro similar. Armando incluso se hizo donante, pues creía que era justo compartir con los demás la oportunidad de tener hijos. Pero sus oraciones no parecían llegar al Señor, o quizá el Señor tenía planes completamente distintos para Armando. Las clínicas y los curanderos también se mostraron impotentes. Aquella vez fue su último intento. Después de aquello, aceptaron la situación y no volvieron a hablar del tema. Más tarde, incluso pensaron en adoptar a alguien. Su mujer quería una niña.
pero pronto su esposa enfermó y no tuvieron tiempo para un niño. Armando lo recordó de repente en mitad de la noche. Con el corazón palpitante, saltó de la cama y empezó a pasearse por la habitación de un rincón a otro, sin saber cómo contener las ganas de gritar a los cuatro vientos su descubrimiento. Cogió el teléfono y quiso llamar a Toro, pero cuando miró el reloj, se detuvo. No podía dormir hasta mañana, y lo primero que hizo fue ir a ver a Aniceto Benítez para pedirle permiso para hablar con Nadia. Los resultados de las pruebas de ADN se incluyeron en el caso, del que se encargó el propio Aniceto Benítez. Cambió completamente el curso del caso, por lo que no había razón para prohibir a Armando que se comunicara con el testigo. Así que Aniceto Benítez dio permiso. Armando fue directamente al hospital. Por el camino compró un hermoso ramo de flores y no dejaba de pensar en lo que le diría a su inesperada hija, pero no encontraba las palabras adecuadas. En el pasillo, Armando se encontró con Gisela Vicente. Ella bajó los ojos y pasó junto a él sin siquiera saludarle. Armando no le guardaba rencor, simplemente no quería pensar en ella ni un segundo. El policía de la entrada de la habitación miró la autorización y le dejó pasar. Nadia estaba sola en la habitación. Cuando miró a su visitante y lo reconoció como su salvador, sonrió. «Hola», dijo en voz baja. «Hola, Nadie», dijo Armando emocionado. «Por fin podemos hablar. ¿Qué tal estás?» «Bien. ¿Te han dejado hablar conmigo? ¿Ha terminado la investigación?» «Oh, lo siento, eso no es lo que se suponía que tenía que decir. En primer lugar, quiero darte las gracias. No sé qué he hecho para merecer semejante sacrificio por tu parte». «No hace falta», le interrumpió Nadia. «No tienes que darme las gracias, pero yo tengo que agradecerle al destino que nos haya unido». Ella lo miró sorprendida. «No acabo de entenderte», dijo. «Perdona, ¿me he perdido algo?» Armando dejó el ramo en la mesilla de noche junto a Nadia y se sentó en la silla que había junto a su cama. «Te lo explicaré todo más tarde. Mientras tanto, ¿puedes contarme cómo acabaste en aquella carretera? ¿Te acuerdas de algo?» «Sí, ahora lo recuerdo todo. Iba de camino a la capital, tenía que estar allí por la mañana, tenía una reunión con lectores. Una última reunión y una presentación de mi nuevo libro». Nadia se quedó en silencio, pensando. «¿Eres escritora?», preguntó Armando. «Sí, el diagnóstico era claro, me quedaba un mes de vida, así que estaba haciendo balance de mi vida». «¿Y tus parientes?», Armando volvió a interrumpirla. «¿Tienes parientes? ¿Era posible el trasplante?» «Solo tengo a mi madre, pero ella también tenía problemas renales, no había forma de que pudiera ser donante, y yo estaba en el puesto 133 de la lista de espera de órganos de donantes. Te das cuenta de que no lo habría conseguido. Mi madre sufrió mucho por eso. Cuando iba de camino, me llamaron para decirme que había sufrido un infarto y que la llevaban al hospital. Era tarde y nevaba copiosamente, obviamente me di la vuelta y corrí a casa, cancelando todas mis citas. Me encontré con un hombre en la carretera, muerto de frío, vestido con ropa ligera y con una mochila. Necesitaba ir al barrio vecino, así que accedí a llevarle. Me pareció extraño de inmediato, pero no le presté mucha atención, todos mis pensamientos giraban en torno a mi madre, la presentación y el hecho de que probablemente nunca volvería a ocurrir. Una hora más tarde, ocurrió algo que aún no recuerdo con detalle. En cualquier caso, este tipo decidió robarme el coche. Me golpeó en la cabeza y me desperté en el hospital. ¿Cómo está tu madre? ¿La has llamado? Está bien, está mejorando, está más o menos bien. Estaba hecha un lío y tú me salvaste, tanto en la carretera como después, cuando me devolviste la vida. Ahora te toca a ti contarlo. Nadia volvió a sonreír cansada. Mi historia, empezó Armando, mi historia te parecerá fantástica, pero créeme, me costó mucho tiempo convencerme de que no era un sueño, sino la realidad. ¿Sabes cuáles son las probabilidades de morir por el ataque de un tiburón?
No, 1 en 264 millones. ¿Y eso qué significa? Las probabilidades de que un donante conozca a su hijo biológico son aún menores. Es el sistema. ¿Qué? Nadia se sentó en la cama. ¿Estás diciendo que? Sí, estoy diciendo que eres mi hija. Siento que te haya sonado tan confuso e inesperado. Nadia se desplomó sobre la almohada y se quedó mirando al techo. Increíble, murmuró. Creo que estás segura de ello, atreviéndote a decírmelo. La prueba de ADN dio un 99,9% de coincidencia, no hay duda. Sabía que mi madre había sido inseminada artificialmente, pero no podía imaginar algo así. Encontrarse en una autopista nevada, en plena noche, lejos de las ciudades, y en tales circunstancias, y con tal resultado. Increíble, volvió a repetir. Estoy de acuerdo, dijo Armando. Increíble, pero es un hecho.